¿Qué harías si tu esposa estuviera abriendo las piernas para un entrenador de gimnasio? Hoy nos sumergimos en una historia llena de giros inesperados sobre confianza traicionada y una venganza cuidadosamente elaborada. Un hombre común se encuentra en una situación extraordinaria cuando descubre que su esposa lo está engañando con el entrenador del gimnasio. Lo que sigue es una serie de eventos que va desde el descubrimiento impactante hasta un plan de venganza meticulosamente diseñado. Pero antes de entrar en la historia, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like para recibir relatos reales diariamente. Mi esposa y yo llevamos 8 años juntos, casados durante los últimos 5. Nos conocimos en la universidad. Ambos estábamos luchando por crecer en nuestras carreras y ganar más dinero. Unos meses después de casarnos, mi esposa comenzó a ganar peso. Ella ya había sido rellenita antes de la universidad. Me dijo que se sentía inferior a otras mujeres cuando tenía sobrepeso y no quería volver a estar así. 3 años después de casarnos, ella había ganado 32 kilos. Esto afectó su autoestima y nuestra vida íntima. Yo mantenía mi peso yendo al gimnasio regularmente. Siempre invitaba a mi esposa a ir conmigo, pero ella siempre decía que no. No le gustaba el gimnasio de pesas al que yo asistía. Cuando llegó a estar 34 kilos por encima, decidió comenzar a ir a un gimnasio. Se inscribió en otro gimnasio más común que atendía principalmente a mujeres. El gimnasio tenía muchas más cintas de correr y bicicletas. También ofrecían clases de aeróbicos muy temprano en la mañana a las que mi esposa asistía antes del trabajo. Después de un año, mi esposa perdió todo el peso extra y algo más. Su confianza volvió y nuestra vida íntima mejoró. 6 meses después, mi esposa estaba más hermosa que nunca. Ahora también se hacía bronceado artificial, dejaba crecer su cabello y se vestía mejor. Estaba increíble. Quería estar con ella ahora más que nunca. Desafortunadamente, nuestra vida íntima comenzó a disminuir después de unos meses. Casi nada. Ella me decía que estaba muy cansada de los ejercicios y me animaba a cuidarme. La primera vez que me dijo eso, me sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Ahora, estando en una situación complicada, entre confiar en la relación o pensar, ¿me estará engañando? Y no siendo alguien que se queda esperando que lo mejor suceda, decidí investigar. Si estuviera equivocado, confesaría y tendría que disculparme por un tiempo, pero no hacer nada dejaría que la duda me carcomiera. La vida ya es lo suficientemente difícil. Puse un grabador que se activa con la voz en el forro de su bolsa y activé el rastreo de ubicación en su celular. Descubrí que ella estaba haciendo un tipo diferente de entrenamiento en las mañanas de martes y viernes. Ella estaba teniendo relaciones con un entrenador del gimnasio esos días en su apartamento. Su nombre era Jim. Él era uno de esos fanáticos de la salud que dedicaba cada momento de su vida a verse bien y estar en la mejor forma posible. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de él posando, haciendo ejercicio o participando en algún tipo de carrera. No sé cómo aguanté las siguientes 3 semanas. Estaba en una confusión mental de desesperación, enfadado en un momento y triste en el siguiente. Comencé a entrenar por más tiempo por la mañana y añadí una rutina después del trabajo. Me sentía inferior y pensaba que mejorar mi apariencia haría que mi esposa volviera a mí. Adelgacé y gané más músculos, pero mi esposa estaba involucrada en la aventura. Ella no se dio cuenta de lo en forma que me había puesto. Ni siquiera notó lo triste que estaba. Cuando estaba en mi peor momento, pensé, que se vaya al diablo. Financiera y emocionalmente, la separación sería fácil. Alquilábamos un apartamento, teníamos algo de dinero en nuestra cuenta conjunta, nuestros coches costaban más o menos lo mismo y tenían casi la misma antigüedad. Nuestros verdaderos ahorros estaban en su cuenta de jubilación. Mi trabajo no ofrecía ese tipo de ahorros. Ahora, la venganza. Lo sé, debería ser más noble y no gastar energía en algo que no mejoraría mi propia vida. No mirar atrás, seguir adelante. No. Iba a obtener alguna satisfacción personal y perjudicar a la traidora y a su amante. Lo veía como mi propia terapia para nunca mirar atrás después de terminar. Mi plan era simple. El ejercicio los unió. Yo les quitaría eso. ¿No dejaría que ella se beneficiara de su traición? El amante tenía un apartamento en la planta baja que daba a la zona de la piscina. Compré una cámara que se atornillaba en un soporte de luz y luego atornillé la bombilla en la cámara.
Apunté la cámara hacia la puerta principal del amante. ¡Qué sorpresa! El amante estaba teniendo relaciones con otras 3 mujeres del gimnasio, todas casadas. Ni siquiera se molestaban en quitarse los anillos. También descubrí que el amante no cerraba con llave la puerta cuando iba a la piscina. Y una vecina guapísima aparecía de vez en cuando para invitarlo a divertirse en su apartamento. Tenían que ir al apartamento de ella porque tenía que cuidar a un niño pequeño. Estaban juntos alrededor de 1 hora. Entonces, durante una de sus visitas al apartamento de ella, entré en su apartamento y coloqué cámaras en todas las habitaciones. Por suerte, él tenía esos cargadores USB de móvil en todas las habitaciones. Los cambié por cargadores USB con cámaras ocultas que se activaban con el movimiento. También los conecté a su internet para que transmitieran directamente a mi computadora en casa. Además, tomé fotos de todo en su apartamento. Entonces, vi algunas semanas de vídeos. Tengo que admitir que tenía relaciones con las mujeres más atractivas del gimnasio. Mi esposa es una mujer muy atractiva, pero 2 de las otras mujeres eran más bonitas, aunque un poco mayores. La tercera mujer tenía la edad de mi esposa, pero estaba unos 9 kilos por encima de su peso ideal. Las 3 mujeres estaban pagando por su servicio. Mi esposa no estaba pagando por su amor. Ella estaba intercambiando amor por drogas. Más tarde las encontré y el frasco las identificó como hormonas de crecimiento humano. El amante estaba tomando hormonas de crecimiento humano y algunos esteroides anabólicos. Las mujeres de la piscina aparecían a veces los fines de semana en su apartamento. Se alteraban fumando algo que él les proporcionaba y luego tenían relaciones. La cámara de la piscina mostró que el exmarido de ella venía a buscar al niño los fines de semana. Entonces le dije a mi esposa que tenía un viaje de trabajo a Los Ángeles. Alquilé un coche y fui a Tijuana. Contraté a una prostituta por un día. Mi plan era hacer que consiguiera varias recetas de médicos para píldoras anticonceptivas. Cuando le dije lo que quería, ella me dijo que conocía una forma mejor. Conocía a un farmacéutico que le daría lo que quisiera. Mencionó que todas las chicas lo usaban para evitar el embarazo y para las píldoras del día siguiente. Le pregunté si podría proporcionarlo en forma líquida para una jeringa. Ella dijo que sí, pero probablemente era para animales. Lo llamó desde su teléfono y arregló todo. La llevé hasta su farmacia. Ella nos presentó. Le dije lo que necesitaba, pagué y nos fuimos. Le di a ella 4 veces lo que dijo que ganaba en un día. Recuerda, no estaba recibiendo ningún cariño desde hacía casi 1 año. El amante se inyectaba cada pocos días con un alijo de esteroides. Usando la llave de repuesto de su casa que había encontrado durante mi primera visita, saqué toda la testosterona de sus frascos y la sustituí por estrógeno. Luego fui a casa y cambié todas las hormonas de crecimiento humano que mi esposa tenía por la testosterona. Casi 2 meses después, la vida de mi esposa comenzó a mostrar los efectos. Primero, sus músculos comenzaron a hacerse visiblemente más grandes y ella empezó a irritarse más fácilmente. Su piel también comenzó a mancharse con más facilidad. Le sugerí que probara con un spray de bronceado diferente. El amante comenzó a parecer visiblemente más flácido. Lo vi luciendo molesto después de pesarse en la balanza del baño durante las visitas semanales de mi esposa. Mi esposa estaba como una mujer loca con él. Hacía el amor con él hasta que él le rogaba que parara. Él empezó a tomar algo para aguantar. Mi esposa primero expresó sus preocupaciones de que la hormona de crecimiento humano que él le estaba dando era diferente o en una cantidad mayor que antes. Él la tranquilizó diciendo que no era el caso. El amante, notando que se estaba volviendo más flácido, aumentó sus inyecciones. 4 meses después de mi tratamiento para el amante, perdió a todas sus mujeres, incluida mi esposa. No podía mantener relaciones y perdió el interés en el sexo. Mi esposa no podía controlarse, tenía estallidos de ira seguidos por cambios de humor enormes. Luego, se enfadaba consigo misma por perder el control, seguido de llanto. El amante perdió su trabajo en el gimnasio cuando lloró frente a todos. Alguien lo provocó sobre cuánto cabello estaba dejando en las máquinas de ejercicio. Por lo que me contó un amigo, él intentó llorar en el hombro de mi esposa y ella no lo dejó. Cuando lo intentó de nuevo, rogándole a ella, perdió la paciencia y lo pateó en el estómago. Realmente se quedó tirado en el suelo sujetándose el estómago y llorando. Mi esposa se quedó de pie sobre él, llamándolo gordo idiota, etc. También fue expulsada del gimnasio.
Ni el amante ni mi esposa fueron al médico para hacerse exámenes. Supongo que estaban tomando demasiadas drogas ilegales como para querer escuchar lo que un médico tenía que decir. El amante comenzó a desarrollar algunos pechos bonitos alrededor de su trasero y estaba perdiendo el cabello. Finalmente fue a un médico. Análisis de sangre revelaron que tenía niveles altos de estrógeno en su cuerpo. Sospecharon de su tiroides y acabaron extirpándola quirúrgicamente. Necesitará tratamientos hormonales por el resto de su vida. En cuanto a mi esposa, se inscribió en otro gimnasio, pero simplemente no se estaba esforzando tanto. Parecía haber perdido su motivación. Su amante recuperó todo el peso. Empezó a perder el cabello y tuvo una erupción de acné en toda la espalda, pecho, nalgas, muslos y rostro. Ahora ella me estaba rogando por intimidad. Le dije que no haría nada con ella hasta saber que su erupción no era contagiosa. Debido a su erupción, no había dormido en la misma cama con ella durante meses. Mi esposa finalmente fue a ver a un médico. Para entonces, las drogas ya habían salido de su cuerpo. El médico la remitió a un alergólogo y le dio algunas pastillas para ayudarla con su tristeza. Mi esposa estaba llegando a su peor momento emocional. A la mañana siguiente había un sobre en el asiento delantero del coche de mi esposa. Dentro había un reproductor de voz, 2 fotos y una nota. La primera foto era de mi esposa teniendo relaciones con Jim. La segunda mostraba a mi esposa inyectándose. La etiqueta del medicamento era claramente visible en el recipiente de la droga sobre la mesa junto a ella. La carta decía: «Sé que tuviste un romance con Jim. Tengo videos y grabaciones de voz. Te dejaré instrucciones para que me dejes $10,000 y $20,000 o iré con tu esposo con la prueba del adulterio y a la policía con la prueba de las drogas ilegales. Me pondré en contacto contigo más tarde para decirte cómo darme el dinero». Mi esposa escuchó la cinta en nuestra entrada mientras yo la espiaba. Escuchó el sonido de ella y Jim teniendo relaciones. También había un fragmento de conversación en el que mi esposa le decía a Jim lo tonto que yo era. Pude ver que estaba en shock al escuchar la cinta. El shock fue luego reemplazado por ira. Mi esposa encendió el coche y salió a toda velocidad. La observé en el GPS. Estaba yendo directamente al apartamento de Jim. Mirando la cámara de la piscina, vi su punto en la puerta de Jim. Cuando él abrió la puerta, ella saltó sobre él y comenzó a golpearlo mucho. Del grabador en su apartamento: «Jim, ¿qué demonios te pasa?» Esposa: «¿Estás tratando de chantajearme, pedazo de basura inútil?» Jim: «¿Estoy tratando de qué?» Esposa: «¿Chantajearme? ¿O vas a contarle a mi esposo y contarle a la policía sobre mi consumo de drogas?» Jim: «¿Por qué demonios haría yo eso? Tengo más que perder que tú si esto saliera a la luz». Esposa: «Idiota, no tienes una esposa que perder». Jim: «Las drogas. Podría ir a la cárcel por las drogas». Mi esposa dejó de hablar y le extendió la carta. Jim leyó la carta y dijo: «Maldita sea, lamento mucho que esto te esté sucediendo, pero no soy yo. De hecho, solo estaba guardando las últimas cosas. Me estoy mudando de vuelta a casa de mis padres hasta que pueda encontrar un trabajo y volver a estar saludable». Él le entregó la carta. Mi esposa finalmente notó que la mayoría de las cosas de Jim habían desaparecido o estaban en cajas. Luego, notó que Jim tenía 2 ojos morados y una escayola desde la rodilla derecha hacia abajo. «Esposa, ¿qué demonios te pasó?» Jim: «Tu esposo no es el único esposo enfadado conmigo». Esposa, mirando con rabia a Jim: «¿Qué quieres decir?» Jim: «Hay otros 3 esposos que siguen golpeándome». Esposa gritando: «¿Estabas teniendo relaciones con 3 mujeres más mientras estabas conmigo?» Jim dijo: «Lo siento», y comenzó a llorar. Respuesta equivocada. Mi esposa agarró su camiseta y le dio un fuerte golpe en la nariz, rompiéndosela. Jim cayó hacia atrás sobre su trasero, dejando a mi esposa mirándolo, todavía sosteniendo su camiseta rota en la mano. Esposa: «Te dije que eras un idiota gordo. Si descubro que tienes algo que ver con esto», tirándole el papel, «te lo cortaré y te haré comértelo». Jim se quedó sentado en el suelo llorando mientras mi esposa salía furiosa por la puerta. Esa noche, después del trabajo, pude notar que mi esposa estaba alterada. No dijo una palabra. Dejé otra carta en su coche diciéndole que pusiera el dinero en una bolsa de gimnasio y lo dejara en el maletero del coche cuando estuviera en el gimnasio ese día. Cuando salió del gimnasio, la bolsa había desaparecido.
y en su lugar había un teléfono móvil. Usando un dispositivo para cambiar mi voz, llamé a mi esposa al día siguiente y le dije que los $110,000 eran solo una prueba. La dejaría en paz si sacaba todo el dinero de su cuenta de ahorros para la jubilación y me lo daba. Se enfureció mucho y me dijo que nunca haría eso. Le di las gracias por los $10,000 y le dije que esperaba que disfrutara de su divorcio, tiempo en la cárcel y que sus familiares vieran qué persona horrible era. Después de intentar negociar conmigo, le envié uno de los videos. Finalmente cedió. Le llevó un mes sacar el dinero. Le dije que dejara el dinero en el maletero de su esposo y que yo recogería el dinero mientras él estaba en el gimnasio esa noche. La tranquilicé diciendo que nunca más volvería a saber de mí, especialmente porque ya no tenía dinero. Por su GPS vi que me estaba siguiendo. Vi que aparcó en la calle para observar mi coche. Compré una caja de proteína en polvo, le di las llaves de mi coche al entrenador y le pedí que la pusiera en el maletero de mi coche mientras yo iba a hacer ejercicio. Cuando regresé del gimnasio esa noche, la vi salir sigilosamente y mirar en mi maletero. La caja de proteína estaba allí, pero el dinero había desaparecido. Unos días después, la llevé a un restaurante muy caro para nuestro aniversario. Traje obligatorio para los hombres y vestidos para las mujeres. Durante las bebidas, le entregué los papeles de divorcio con fotos de su aventura. Su primera pregunta fue, ¿cómo conseguiste esto? Le dije que las había encontrado en el asiento delantero de mi coche después de ir al gimnasio. Comenzó a llorar. Me dijo que me amaba y que podríamos superar esto. Le dije que las pruebas mostraban que ella había estado teniendo relaciones con él durante casi un año. También había escuchado algunas de las cosas horribles que ella había dicho sobre mí. Incluso la escuché planear llevarse todo nuestro dinero e irse con él. Ella lloró y me dijo que sería la mejor esposa que un marido podría desear. Le respondí calmadamente, eso es lo que nos metió en todo este lío. Perdiste peso y mejoraste tu actitud, ¿y qué hiciste con eso? Me engañaste. Ahora has vuelto a ser una mujer gorda y triste, ¿y se supone que debería aceptarte de vuelta? Hice una pausa por unos momentos, mirándola fijamente. Eres solo una gorda idiota. Ella se quedó paralizada mientras mis palabras resonaban en su cabeza. Las reconoció, pero no podía recordar exactamente dónde las había escuchado antes. Luego, allí estaba, el reconocimiento en sus ojos. Como era de esperar, explotó. Gritó muy fuerte. «¡Hijo de puta, te voy a dar una paliza!», mientras me arrojaba su bebida. Empujando la mesa hacia su estómago mientras me limpiaba la cara, accidentalmente empujé la mesa contra su estómago. Ella lo vio como un insulto. Cogió su ensalada y me la tiró. Luego agarró un cuchillo de carne y saltó sobre la mesa tratando de clavármelo en el pecho. La punta del cuchillo rasgó mi chaqueta. A estas alturas, yo estaba retrocediendo rápidamente y ella venía detrás de mí. Por suerte, hizo el movimiento clásico de arriba hacia abajo y pude agarrar su brazo. 2 camareros entonces me ayudaron a derribarla al suelo mientras ella gritaba que iba a matarme. Logramos quitarle el cuchillo y ponerla boca abajo en el suelo. Los 2 camareros se sentaron sobre su espalda hasta que llegó la policía. Cuando la policía llegó, ella seguía muy enojada. Cuando los camareros se levantaron de encima de ella, sorprendió a todos al saltar e intentar apuñalarme de nuevo con un cuchillo que tenía debajo. La policía usó la pistola eléctrica en ella, la esposaron y luego se la llevaron. Cuando la policía me interrogó, expliqué brevemente que le había entregado los papeles de divorcio por adulterio. Les dije que comencé a grabar todo después de que ella comenzó a gritarme. No les mencioné que comencé justo después del comentario de gorda idiota. Después de ver el video, me pidieron que les enviara una copia. Luego se fueron. La evidencia en video de la pelea en el restaurante y su intento de matarme le valió un tiempo en prisión. Eso, más la evidencia de su adulterio, me otorgó una división favorable durante el divorcio. De hecho, me quedé con todo el dinero y todos los bienes, excepto su coche. Como mi esposa había robado una gran parte de nuestros bienes matrimoniales, sus ahorros para la jubilación, el juez le dijo a mi esposa que creía que el dinero que desapareció, los $10,000 y los ahorros para la jubilación, estaban con ella o con su amante. De cualquier manera, ella era responsable de devolverme mi parte justa. Ella afirmó enérgicamente que no tenía el dinero y su historia de chantaje no fue creída en absoluto. Incluso trató de acusarme de planear todo, pero solo tenía acusaciones.
tuvo que pagarme una pensión durante 5 años para compensar la diferencia de lo que había robado. En cuanto a mí, tuve un excelente fin de semana en Las Vegas y, milagrosamente, gané casi tanto como mi esposa me había robado. Después de pagar los impuestos sobre los $10,000 más los ahorros para la jubilación, pude reinvertir el dinero a largo plazo en mi propio fondo de jubilación. Con mi salario en constante mejora y los 5 años de pensión, pude comprar mi propio apartamento y algunos coches realmente geniales. Y hasta el día de hoy me pregunto por qué las personas son tan tontas como para traicionar la confianza de la persona a la que más aman y en la que más confían, y luego esperar que esa persona no traicione su confianza a cambio. Y así llegamos al final de esta historia intensa y llena de giros inesperados. Vimos cómo la traición puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has pasado por una situación similar o conoces a alguien que lo haya hecho? Deja tu comentario abajo y conversemos. No olvides darle like a este video si te gustó el contenido y suscríbete al canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre las complejas relaciones humanas. Hasta la próxima.